Gracias por estar aquí y por asistir a a esta reunión. Bienvenidos. Hemos denominado la reunión ¿Qué está pasando en el Perú y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer primera persona plural y cómo, si es posible? Y conversaremos sobre el caso de Patás y seguramente otros casos similares, ¿no? El tema es que el asesinato de, de 13 trabajadores en Patás, grabado y difundido por redes criminales, no es un episodio aislado, en realidad, lamentablemente. Es la evidencia brutal de que en amplias zonas del país, el crimen organizado ya ha dejado de operar en las sombras y ha pasado a ocupar el lugar que el Estado ha abandonado. En estos territorios la autoridad legítima se ha esfumado y lo que impera es la ley del más violento. Patás está bajo estado de emergencia de hace más de un año y sin embargo la violencia no ha disminuido. Al contrario, se ha vuelto más cruel, más descarada, cuelgan sus videos y más poderosa. Las redes criminales que controlan parte de la minería ilegal operan hoy con impunidad, desplazando poblaciones, sometiendo comunidades, corrompiendo autoridades y asesinando trabajadores. Y esto, lo sabemos bien, no ocurre solo en Patás. Está pasando en otras zonas del país, en la Amazonía, que viene siendo depredada por la minería y el narcotráfico, en las rutas del contrabando, en los puertos capturados por mafias, en ciudades donde extorsionadores cobran cupos a plena luz del día y si no pagas te matan. Lo que estamos enfrentando no es una crisis puntual, es una amenaza sistémica, es la captura territorial del país por redes criminales que actúan donde el Estado no llega o donde ha decidido no actuar. Y frente a esto, el silencio ciudadano, particularmente de la clase dirigente, de los líderes, no es una opción. Tampoco lo es la indiferencia, ni el miedo, ni la resignación. Desde Capitalismo Consciente Perú, creemos que ya desde hace un buen tiempo ha llegado el momento de asumir una posición clara. En nuestro caso, no como empresarios solamente, hablo de quienes conformamos la comunidad Capitalismo Consciente Perú, sino como ciudadanos que somos, como peruanos que entendemos que no hay empresa posible sin Estado y que no hay Estado funcional sin legalidad y sin orden y sin instituciones que ejerzan alguna autoridad legítima. Todo está interconectado, internacionado y somos interdependientes. Entonces, esa mirada sistémica, holística, es algo que necesitamos llevar a la práctica. Por eso es esta reunión, este Zoom meeting, que no solamente es un espacio para informarnos, es un espacio para responder, para analizar con rigurosidad lo que está ocurriendo en Patás y en otras zonas del Perú y para algo necesario para empezar a plantear acciones concretas que, entre otros actores, los líderes empresariales, los líderes académicos, los líderes de opinión, los líderes de los medios, podamos darle un buen proceso de pensada y acción e impulsar medidas concretas en nuestra condición de ciudadanos. Ojalá planteemos acciones que vayan
digamos, desde la denuncia firme y pública hasta la articulación con otras fuerzas ciudadanas y democráticas para exigir una política de seguridad que sea coherente, transparente y sostenida. La conversación de esta tarde no busca conclusiones rápidas, sino una conciencia sostenida, un ejercicio de responsabilidad. Y es por eso que hemos convocado a tres voces con miradas complementarias. Gracias por aceptar, Greco Quirós. Greco, abogado y expresidente del Consejo Regional de la Libertad, con una lectura desde el territorio y el gobierno subnacional. Gracias, Saraí Toledo, politóloga e investigadora de gobernanza y economías ilícitas, que nos aportará una visión estructural. Y gracias, como siempre, Augusto Townsend por aceptar moderar esta reunión. Augusto, como todos sabemos, es fundador de Comité y de Recambio y es una persona muy comprometida con generar puentes entre conocimiento técnico, análisis político y liderazgo empresarial. Nuevamente sean todos muy bienvenidos a este espacio de conciencia y de corresponsabilidad, porque lo que está en juego no es solo el futuro de Patás, es el futuro del Perú. Y ese futuro no se va a defender solo, depende de nosotros, de todos nosotros. Gracias y adelante, Augusto. Gracias, Jorge, por la presentación. Me voy a tomar unos minutos simplemente para destacar el hecho de que desde Capitalismo Consciente ya son varias las oportunidades en las que han tomado, digamos, o han asumido la responsabilidad de poner temas con mucha valentía en la agenda pública y más específicamente en la agenda del empresariado peruano. Creo que es bien importante el trabajo que están haciendo en ese sentido. Así que vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a la conversación de hoy. Te me has adelantado, Jorge, con la presentación de nuestros invitados. Yo tengo una persona en mi equipo que es investigador también en temas de minería ilegal y cuando se enteró que estaba viniendo a este evento me dijo, uy, qué suerte, vas a estar con Saraí Toledo, que es la persona que más sabe de este tema en el Perú. Así que si eso viene de esta persona en mi equipo que ya anda metido en estos temas, pues estoy seguro de que vamos a poder aprovechar bastante su conocimiento de estos temas y por supuesto Greco también, una persona que ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito político, que conoce, digamos, lo que está ocurriendo en la zona de primera mano y que nos puede dar pues un poquito el pulso de lo que está sucediendo, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando y tratar de ver si por ahí podemos hilar algunas propuestas de solución. Así que eso como para darle nuevamente la bienvenida a nuestros panelistas. La idea es que la sesión de hoy sea bastante interactiva, así que primero ellos van a tener algunas intervenciones iniciales, yo les voy a hacer algunas preguntas mientras va calentando la audiencia, pero por supuesto siéntanse libres de preguntar. La manera en la que vamos a tomar preguntas es, yo les voy a pedir que utilicen el comando de Zoom para levantar la mano, cosa que yo los voy a poder ver aquí cuando levanten la mano y de esa manera les puedo ir dando la palabra de forma ordenada. Sí les voy a pedir que traten de que sus preguntas sean bastante concisas para tratar de aprovechar al máximo el tiempo de nuestros invitados. No quisiera, digamos, limitar si es que alguien quiera hacer un comentario más que una pregunta, pero tratemos de que sea igual conciso para no, digamos, para aprovechar de la mejor manera el tiempo. Y por supuesto, siempre tratando de ser constructivos en sus intervenciones, que es la razón por la cual estamos aquí, ¿no? Entonces, nada, vamos a dar inicio a nuestra conversación de ahora. Creo que empezamos, Saraí, contigo, con una intervención inicial, luego vamos con Greco y ahí arrancamos con las preguntas. Adelante, Saraí. Pero bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Quisiera, me gusta el espíritu práctico que hay, la idea de buscar alternativas, entonces me gustaría más bien que me plantearas para dónde quisieras que angule los comentarios para no divagar. Perfecto, entonces arrancamos con las preguntas de una vez. A ver, si bien el tema de minería ilegal es uno minería ilegal, informal, en fin, economías ilegales de manera más general es uno que se ha venido tratando en algunos foros empresariales como en capitalismo consciente y por supuesto uno percibe que cada vez hay una
preocupación creciente por los efectos que está teniendo esto, no solamente por los hechos concretos de criminalidad, digamos, que estamos viendo en Patá, sino las múltiples repercusiones que esto tiene, la vinculación con la corrupción, con el financiamiento de la política, en fin, con un montón de otros temas, pero finalmente estamos aquí, creo yo, porque ha pasado este incidente reciente, digamos, de los asesinatos y esta manifestación de crueldad, digamos, que el Perú ha visto de manera impactante, ¿no? Entonces, de repente la primera pregunta que quería hacerte, Saraí, ¿cómo hemos llegado hasta este punto, ¿no? ¿Cuán rápido ha sido el deterioro? ¿Por qué? Nos sorprende, si acaso nos sorprende, digamos, el haber llegado a este punto que parece ya algo bastante, digamos, duro de enfrentar, ¿no? Excelente, muchas gracias por la pregunta y nuevamente por las generosas presentaciones. Em, bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos acá? Voy a tratar de ser lo más concreta, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido minería artesanal, ¿no? Que es la minería que usa implementos bastante rústicos, bastante intensiva en fuerza laboral. Esta es una cuestión que nos ha acompañado todo el tiempo, pero evidentemente siempre crece en los periodos de boom, cuando los precios del mineral están altos, ¿no? Tal como ocurre en paralelo con la gran minería, ¿no? Nosotros tenemos más proyectos, hay más iniciativas cuando los precios de los minerales están más altos. Ahora, los 2000 nosotros vemos un incremento gigante de esta pequeña minería, ¿no? Vemos una bastante migración de las zonas de la sierra, especialmente de lugares que ya tenían experiencia en minería, hacia primero la Amazonía y progresivamente a otras zonas mineras, el sur, luego em, el centro de la sierra, sur de la sierra y a continuación o finalmente la costa, ¿no? Toda la avalancha que nosotros vemos ahora de violencia es el resultado de haber dejado solo a este sector minero pequeño que ha ido evolucionando, ¿no? Conforme más pagaba el precio del commodity, en este caso del oro, pero es interesante que nadie habla del cobre, que también hay minería, pequeña minería del cobre. Pero vamos a centrarnos en el oro, que creo que es ahorita el foco de atención. Más paga el commodity, más paga el oro, más expansión tenemos a distintas regiones. No hubo ninguna propuesta para lidiar con esta masa. Entonces, en los lugares donde no hubo ninguna otra alternativa productiva para estas comunidades, o sea, donde no hay otra actividad, otro empleo para las zonas rurales, la pequeña minería se transformó en un poder político y dejó de ser pobre. Hago el contraste porque en las zonas rurales, donde sí hay una alternativa productiva, por ejemplo, la agricultura de exportación, la minería informal ha crecido, pero no ha adquirido ese nivel, esa potencia, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya tenemos una clave, ¿no? Progresivamente decía, el empoderamiento económico ha ido de la mano con un empoderamiento político. Entonces, nosotros, mi trabajo principalmente es desde las comunidades, desde donde se hace el oro. Mi trabajo ha tenido que ver, sobre todo en países andinos, con asociaciones mineras en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Y en todas ellas podemos ver este patrón, ¿no? Junto con el empoderamiento económico viene un empoderamiento político. Quienes hacemos campo vemos que ya estaba desde muy temprano, yo empecé a ver esto en 2013, ¿no? La llegada de autoridades mineras, ¿no? Mineras o favorables a la pequeña minería, ¿no? A nivel distrital, provincial, subnacional. Creo que el caso más extremo es el del gobernador en Madre de Dios, 2 veces gobernador, que además es el jefe de asociaciones, un líder minero completo y convicto, ¿no es cierto? Bueno, el punto aquí es que de la mano de esta evolución no hemos tenido un plan grande para lidiar con esta masa que se empodera económica y políticamente. En la época de Ollanta, nosotros empezamos a ver las primeras políticas dirigidas a este sector, ¿no? De la mano del Ministerio de ese entonces Urresti, ¿no? Las políticas son mayormente coercitivas, ¿no? La idea era eliminar o generar incentivos para cortar con esta actividad, ¿no?
¿no? Entonces, esta es la época de las interdicciones, la quema de campamentos. Cuando nosotros luego revisamos la correlación entre interdicciones y la quema de campamentos y la deforestación, particularmente en la Amazonía, nos damos cuenta que las interdicciones no han tenido el impacto esperado, o sea, no redujeron la minería ya informal. Mira cómo va evolucionando de pequeña artesanal a informal. Por el contrario, el resultado de estas políticas es que esta minería informal se va expandiendo a zonas más alejadas donde el Estado no llega, ¿no? En la Amazonía se van a las zonas de reservas naturales o se buscan nuevos depósitos, ¿no? Este es el momento donde crece, por ejemplo, la minería informal en Arequipa, ¿no? En Ayacucho, donde se expande a más zonas en Puno. ¿Por qué? Porque las interdicciones, aunque pueden ser necesarias y estratégicas, cuando se utilizan como política única, no ofrecen una alternativa al problema real, que es que la economía del oro es altamente rentable, ¿no? Y esto era en los 2013, 14, ¿no? Nosotros tuvimos una baja en el oro y desde 2015 hasta ahora el oro ha repuntado. No hay otro mineral más rentable que el oro. Entonces, nadie iba a dejar esta actividad si es que no hay otra alternativa productiva. Y le llamo alternativa productiva porque realmente genera un ascenso, una movilidad social en los pueblos mineros. Quienes los hemos visitado, tú ves cómo les ha llegado o caminos hechos por los propios mineros, o tiendas, cabinas de internet en ese momento, o duchas, acceso a alimentos, se abre todos unos circuitos económicos que de repente desde acá o en Lima nos parecen bastante ínfimos, pero le cambian la vida a la gente, ¿no? Cuando empiezan estas políticas coercitivas, deténme si es que me voy en el tiempo, si es que hablo demasiado, em, sucede esto, ¿no? Primero la expansión a nuevas zonas y en segundo lugar que se arrinconan a esta masa, ¿no? Se arrincona a esta masa, no tiene alternativa, ¿no? El hecho que no tenga alternativa se hizo que llegaran nuevos actores que sí poseen capital para financiar estas actividades. Estos actores han empezado a llegar primero a las zonas de depósitos más fáciles para extraer mineral. Estos son los depósitos aluviales, los que están en los ríos, ¿no? La minería aluvial es bastante barata. Puedes minar en su forma más básica hasta un niño, ¿no? Entonces, estas son las zonas donde primero llegan estos grupos y además tiene sentido porque son las zonas donde tienen menos presencia estatal. Progresivamente han ido expandiéndose a otros lugares, sobre todo depósitos que antes no habían sido explotados, ¿no? Mira cómo vamos llegando luego a inversionistas o capitalistas ilegales para luego, cuando ya se expanden, empezar a ver brazos de dos tipos, brazos políticos y brazos armados, ¿no? Entonces, esta es la evolución que nosotros hemos pasado a ver, ¿no? Llega un momento donde además nosotros, el Perú, enfrenta otro fenómeno desde las zonas urbanas, que es la alta criminalidad, que se posiciona en la costa del Perú, en Piura, Lambayeque, La Libertad, porque viene por la frontera mayormente, ¿no? La mayoría de gente en la costa ha sufrido extorsiones, criminalidad, pero llega un punto en que las bandas criminales se dan cuenta que el esfuerzo para extorsionar, por ejemplo, en zonas urbanas, es costoso, hay más estado y finalmente extorsionas a los pobres, ¿no? Es mucho más rentable ir detrás de un commodity, porque está en las zonas rurales, porque hay menos presencia estatal y otra vez el oro paga muchísimo, ¿no? Es altísimo el precio. Entonces vamos a ver también el traslado de bandas criminales hacia las zonas rurales. Esto es el caso en La Libertad, pero no es el único, ¿no? Entonces mira cómo vamos, o como financistas, o porque le es más rentable el crimen, vamos a ver un traspaso a las zonas rurales. Yo quiero decir entonces que la configuración que tenemos nosotros ahora son actores que están bastante articulados, ¿no? Por un lado, quienes extraen el mineral, los financistas ilegales, pero estos tienen un brazo armado y una articulación política. Entonces, para mí, si tengo que dejar algunas primeras ideas, tiene que ver con esto, ¿no? Primero, que nosotros tenemos que empezar a seguir la economía del oro, no a las personas. Si tú desplazas a una persona, capturas a una persona, va a volver a salir otro.
porque el oro paga muy bien. Nosotros tenemos que ver la economía del oro. Puedo hablar más adelante sobre a qué me refiero. Y en segundo lugar, hablar sobre estas articulaciones. El brazo armado es solo, o coercitivo, como le quieras decir, o criminal, es solo una de las tres puntas, ¿no? La otra es la articulación política y el tercero son los financistas, ¿no? Entonces, digamos que solamente quería poner en pie esos tres actores. Gracias. Súper, gracias Araí. Además me permite conectar con lo que quería preguntarle a Greco. Yo estuve hace poco, Greco, en Trujillo y estuve hablando con una persona que está vinculada a la política, pero desde la sociedad civil, y me dio una explicación que quisiera ver si puedo contrastar contigo. Tú me dirás si te hace sentido. Es descabellada, pero me explicaba cómo había una especie de transición, digamos, de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico o que le prestaban seguridad al narcotráfico hacia la minería, ¿no? O sea, este fenómeno en el que se han dado cuenta, digamos, que de repente más económicamente atractivo que dedicarse al narcotráfico era este otro negocio de la minería de oro, por ejemplo, como mencionaba Saraí, y que por tanto había una especie como de cambio de giro de negocio, ¿no? ¿Es esto así, digamos, cuánta vinculación hoy con la minería informal o ilegal, digamos, en Patás, por ejemplo, está relacionado con gente que antes ya se dedicaba a la criminalidad, pero digamos en otro rubro? Claro que sí. Primero, buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Gracias por la oportunidad. Y quería empezar lamentando que el Perú, ¿no? Y las autoridades principales de nuestro país reaccionen siempre tarde. Cuando sucede una desgracia, bueno, viene una serie de medidas y acciones concretas, muchas de ellas que no tienen sentido, que en algún momento ya las iremos comentando, pero para iniciar esto debo señalar que nosotros en el año 2020, para ser exactos, empezamos un estudio de la minería ilegal. En ese entonces era presidente de la Comisión de Energía y Minas del Gobierno Regional de La Libertad. Y había un fenómeno en ese entonces que ya empezaba con fuerza y que daba como resultado muchos fallecidos, muchos asesinatos. Entonces, comenzamos esta investigación en Huamachuco y luego en Patás, donde encontramos que, y aquí quiero para justamente graficar esto, diferenciar la actividad minera formal, la gran minería, ¿no? La mediana minería, tiene la supervisión del Ministerio de Energía y Minas, ¿correcto? La mediana y gran minería. Hablamos de Patás, por ejemplo, podemos hablar de Marsa, podemos hablar de Poderosa, ¿no? Arena y otras más. Pero la pequeña minería, la minería artesanal, la minería informal e incluso la ilegal, por mandato de ley, le corresponde supervisión a los gobiernos regionales, ¿correcto? Entonces el Estado le ha dicho a los gobiernos regionales, ustedes encárguense de supervisar y fiscalizar esa actividad minera. Ese es su problema. Ustedes vean cómo hacen ese trabajo de supervisión y fiscalización. Y entonces, ese minero informal en el año 2020, justamente lo que decía Saraí, es que comienza el oro pues a tener precios extraordinarios en el mercado internacional y hace muy rentable este negocio, de tal manera que cuando los mineros informales comenzaron a trasladar sus productos desde Patás o Huamachuco hacia las plantas que están en Trujillo o en Nazca, ¿no? Donde ahí hacen el procesamiento para convertirlo finalmente en ese producto que sale, que es el oro, este traslado, comenzaron en la ruta, en la carretera, los asaltos. Las organizaciones criminales de Trujillo comenzaron a robar ese mineral, comenzaron a asaltar y se produjo en el año 2021 un hecho que nunca se había visto donde aparece el conductor de un volquete
el ayudante de un volquete y otra persona asesinados a un costado de la carretera de la sierra. Eso generó un gran escándalo en Trujillo, no se había visto este asalto del material mineral. Y entonces, ante esa ausencia del Estado de protección a los mineros informales, el minero informal comete un gravísimo error. Y es que contrata seguridad para su traslado. Y esa seguridad que contrata eran gentes vinculadas a la delincuencia, ¿no? Porque iban a ir en una tolva de un volquete con un arma de fuego, cuidando y dando resguardo, o iban en una camioneta atrás, cuidando el traslado. Al inicio funcionó bien esa sociedad entre el minero, que era legal, que tenía su mina con su reinfo, con sus documentos, pero cometió el error de contratar a ese grupo para que lo proteja. Y entonces genera que el criminal siempre es criminal y el delincuente siempre es delincuente, se dé cuenta que ese era un gran negocio. Y entonces comienza a tomar el control y le dice al minero informal, bueno, a partir de ahora somos socios. La mayoría de mineros informales dicen, bueno, yo no quiero ser socio. Bueno, no quiere ser socio, un balazo. Y comienzan los asesinatos y las desapariciones en Patás. Yo siempre, cuando recurría a la investigación de los documentos en las comisarías, me encontraba que casi no había denuncias, digamos, por los muertos, ¿no? Eran muy raras las denuncias. Bueno, y detecté que se debía a que estas organizaciones criminales pagaban a los familiares de los fallecidos una cierta suma de dinero como indemnización para que no coloquen las denuncias. Pero lo que sí había bastante eran denuncias de desapariciones. Madres, esposas, que iban y decían, mi hijo vino a trabajar a la mina, pero ya hace un mes que no llega a casa. Por favor, búsquenlo. Y entonces hay una gran cantidad de denuncias de desapariciones y eso me hacía sospechar la existencia entonces de o fosas comunes o el río Marañón, que era pues la tumba final de toda esta gente, ¿no? Pero cuando ya en el año 2023 comienzan a asesinar a dirigentes de rondas campesinas, que eran dirigentes que se oponían a estas actividades ilegales y comienzan a asesinarlos. Hubo varios dirigentes de rondas también asesinados. Comienza ya el gran temor. Entonces, con eso quiero separar rápidamente y decir, existe la minería legal, informal, a cargo del gobierno regional, pero se asoció en un mal momento con la criminalidad. Esa asociación ya no existe porque ya está tomada absolutamente por las organizaciones criminales. Muchos de esos mineros no les queda de otra que trabajar para ellos. O sea, por lo menos recibir algo a cambio, pero el control lo tienen estas organizaciones criminales. Se han empoderado totalmente donde ya no es, y eso es el enfoque errado que aquí quiero hacer notar. Porque no se trata un tema, no es un problema tanto de minería, porque claro, existe el problema de la minería, existe el problema del reinfo, que obviamente es un problema de dos lados, de gobierno y la minería, ¿no es cierto? Donde el minero aquí tiene una serie de cosas que luego también podremos analizarlo. Pero esto es un tema de criminalidad. Y entonces, como el Estado no entiende, yo escuchaba mucho de los actores políticos importantes del país, como ministros incluso y congresistas, creer que este es un tema simplemente de minería, y no es así. Es un problema de criminalidad. Entonces la criminalidad, y ahí coincido con Sarai cuando dice el brazo político. Efectivamente. Y el brazo político yo le he puesto un apellido en mayúsculas y con negritas que se llama corrupción. El ingreso, y ahí va lo que decías, Augusto, el ingreso de la minería ilegal ha superado en el año 2024, cifra del Instituto Peruano de Economía, en 4 veces al narcotráfico. Según el IP,
el minería ilegal ha manejado 7.200 millones de dólares en el año 2024. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, 6.800 millones. Y el narcotráfico se quedó en 1.200. Es obvio entonces que largamente la minería ilegal ha superado. Ese brazo político llamado corrupción es innegable y por eso creo que el brazo que se tiene que tratar para poder acabar con este problema es ese. Ir hasta lo más profundo en las investigaciones, pero para eso se tiene que crear instituciones que puedan hacerlo. Que con los actuales fiscales que tenemos en la zona, yo estoy seguro que no vamos a llegar a buen puerto. Con los actuales comandos que tenemos en la zona, hablo de policiales, tampoco, porque es justamente la policía la que de una manera u otra siempre ha estado con las vendas en los ojos y ha permitido el tránsito de todo este mineral. Entonces, aquí concluye esta primera intervención. El problema de la minería ilegal es más un problema de criminalidad que de minería. Eso quería en esta parte. Gracias, Augusto. Muchas gracias a ambos. Las intervenciones iniciales súper ilustrativas y además dan pie a un montón de preguntas que tengo yo y que seguramente van a salir del público. Solamente estar ahí para tratar de acotar un poquito las categorías, ¿no? Porque de repente ustedes los académicos lo tienen un poco más claro que lo que se aprecia, digamos, en la discusión pública, pero ¿dónde está la diferencia, digamos, entre minería informal y minería ilegal, por un lado? Y por otro lado, llama la atención cuando uno ve las noticias que existen estos acuerdos, digamos, donde una empresa formal propietaria de una concesión de alguna manera subarrienda o le permite a otros mineros más pequeños operar su concesión. ¿Cómo funcionan, digamos, esos acuerdos y Ujú. si son parte del problema o no? De repente nos podrías ayudar a entender un poquito mejor eso. Gracias. Sí, bueno, vamos a empezar con definiciones como profe. La minería artesanal es aquella que trabaja con técnicas bastante antiguas, rústicas, intensa en mano de obra. En la práctica, la minería artesanal es bastante poca, ¿no? La mayoría de gente ya transicionó a sea lo que conocemos como pequeña minería, ¿no? En su estado informal. La pequeña minería combina mano de obra con algunas cuestiones mecanizadas, ¿no? Algunos tipos de herramientas, tecnología todavía limitada, ¿no? Esas son algunas de las diferencias, ¿no? Ya progresivamente vemos el ingreso más tecnológico, pero el Estado ha dado bastantes etiquetas que, por cierto, han ido cambiando, ¿ah? Muchas veces lo que ahora consideramos ilegal antes era artesanal y así, ¿no? Pero en la comprensión actual, informal es la actividad que no ha cumplido con todos los reglamentos de la ley, ¿no? Pero que está en el proceso. La diferencia más grande con la minería ilegal es que la minería ilegal está operando en zonas prohibidas, pueden ser de reserva natural, que no le pertenece, que no tiene el título, viola muchísimas leyes, además está minando más de la capacidad declarada y no está en proceso de formalización. Normalmente la minería ilegal no puede ser formalizada, ¿no? Porque está invadiendo terrenos, porque está usando maquinaria inadecuada o porque puede estar teniendo lugar en zonas donde no se debe hacer minería, ¿no? Esas digamos que son las dos definiciones que se manejan a nivel de Estado. La siguiente pregunta era sobre las relaciones entre pequeña minería y gran minería. Yo he trabajado esto sobre todo en Colombia, ¿no? Le llamamos políticas de coexistencia. Yo desconozco los detalles del tratado en el caso de la libertad entre Poderosa y los pequeños mineros, pero es bastante común y de hecho yo lo propondría antes como alternativa, ¿no? Muchas veces cuando llega una minera, ya hay pequeños mineros ahí trabajando.
Entonces, una forma de llegar a acuerdos, o puede ser que los mineros luego viendo que hay mineral, pequeños mineros, se acerquen a la concesión. Una de las formas que hemos encontrado, otra vez basándome más en la experiencia de Colombia, es este plan de coexistencia, donde la minera le dice, mira, a los pequeños mineros, yo voy a delimitar contigo las zonas donde tú trabajas y tú puedes extraer mineral y yo te lo compro. Es una forma de acuerdo, de coexistencia. Normalmente se lleva a cabo con tratados, con acuerdos y idealmente, la empresa tendría que decirle a los pequeños mineros, las condiciones del trato es que tú solamente trabajes en estas zonas y dos, que progresivamente vayas mejorando tus prácticas. Idealmente, la gente que hemos visto en varios lugares lo planteamos como unas alternativas. El problema para mí es, a mí, entonces no sé otra vez los detalles en el caso contractuales de Poderosa, pero esta no es una figura atípica, ¿no? De hecho, podría ser más allá una alternativa. El problema es que aquí hay, en el caso de Patas, hay una competencia por el control del mineral, ¿no? Entonces ya no es solamente que una empresa tiene que lidiar con los pequeños mineros, o si quieres decirles mineros informales, sino que ya hay un brazo armado que financia y controla estas actividades, ¿no? Yo creo que el problema va por ahí cuando se multiplica la competencia por el mineral. Y quiero conectar esto también, no quiero ponerte Greco en un lío, pero este último fin de semana había una denuncia muy, digamos, delicada contra el comandante general de la policía, que se le ha atribuido, siempre tengo que hacer la precisión de que esto es una investigación, digamos, hay colaboradores eficaces, pero es un tema que se ha hecho público el fin de semana en Panorama, que da a entender que de alguna manera el comandante general de la policía negociaba o intercambiaba favores con los mineros ilegales en Arequipa, entiendo, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte sobre el rol de la policía, hasta qué punto la policía o cuál es el papel que ha jugado en todo esto, ¿no? Por supuesto, nadie quiere hacer una generalización y decir, digamos, que todos los policías son así o son asá, pero indudablemente está cumpliendo un rol. Hay estado de emergencia, digamos, en Patás, tiene que cumplir una determinada responsabilidad ahí. ¿Cómo tú evalúas, digamos, cómo la policía, digamos, ha encarado este fenómeno que, como tú explicabas, ha ido desenvolviéndose en el tiempo, ¿no? No me sorprende y lo voy a graficar con un caso concreto. En esa investigación que realizamos en su oportunidad, decíamos de que el gobierno regional tiene la facultad y la obligación de supervisar y fiscalizar a la minería informal. Permanentemente me dirigía a las zonas, ¿no? Obviamente trataba de mimetizarme, infiltrarme, ¿no? Para hacer ese trabajo. Y me daba con la sorpresa de que durante todo el trayecto, pues no me paraban en los controles policiales. Me parecía muy raro. Iba en camioneta porque la carretera es agreste, pero no nos paraban, ¿no? Había 4 controles fijos en la carretera. Me llamaba la atención. Pero también me llamaba la atención las cifras de supervisión que hacía el gobierno regional, que eran muy exiguas, bajísimas. Entonces comencé a pedirle, a exigirle al gerente de minas en ese entonces del gobierno regional de La Libertad, el señor Raúl Araya, explicaciones de por qué no se avanzaba con estas supervisiones, estas fiscalizaciones. La respuesta era siempre que no había presupuesto y que no tenían logística y que eso le impedía hacer un buen trabajo. Y veíamos cuando llegábamos a los socavones, pues que la explotación era intensiva. Ahí no hay pequeña minería, ya esto sobrepasó. Minería artesanal, graficando, es la que usa pico y carretilla, ¿no? Y un casco artesanal. La pequeña es la que saca como máximo 20 toneladas de material. Pero ahí ya hay volquetes, hay motores eléctricos, motobombas de agua, etcétera. Ya esto es una minería intensiva. Entonces veíamos pues en los socavones, ¿y qué pasa con la fiscalización? ¿Qué pasa con la policía ambiental? ¿Qué pasa con la fiscalía medioambiental? Y bueno, este, yo comuniqué esta situación, estos hallazgos, al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación.
La Fiscalía de la Nación inicia una investigación de la cual yo desconocía. De manera reservada empiezan unas investigaciones. ¿Y en qué concluyó esto? Para finalizar. Concluyó, primero, que el gerente regional era presunto integrante de una organización criminal dedicada a la minería ilegal. Hoy tiene orden de captura y está prófugo de la justicia, el ex gerente Raúl Araya. Que el jefe policial, coronel Arturo Balta Paredes, jefe de todas las comisarías de la región La Libertad, también era presunto integrante de esta organización criminal y actualmente también está con orden de captura y está prófugo de la justicia. Pero qué casualidad, Augusto, que el día que era la audiencia de prisión preventiva, el comando policial, el comando, te hablo de generales, ¿ah? Porque él es coronel, entonces su jefe, los generales, le dieron vacaciones. Y entonces él se fue de vacaciones y hoy está prófugo cobrando su salario. Entonces, no me extrañan este tipo de, y te hablo de un caso concreto. Este es el caso concreto de la organización criminal que se le denominó organización criminal La Gran Familia. Familia, pues todos eran familia, ¿no? El gerente regional. Y entonces no me extraña. ¿Por qué? Porque es obvio que estas organizaciones, para poder extraer ese material, tienen que tener la complicidad de aquel que tiene el control de las carreteras. ¿Quién tiene el control de las carreteras? La policía. Solamente la policía de carreteras hace ese control. No hay más. Y en consecuencia, pasar 4 controles, 100 volquetes en promedio diarios y que nadie vea nada, eso es absurdo. Obviamente que aquí hay complicidad y como te repito, ya se detectó, pero también he recibido la mala noticia de que algunos jueces ya están liberando a algunas de estas personas porque se modificó pues la ley por el Congreso. Sacaron la ley 32.108 que dice que para que se pueda dar prisión preventiva, el delito de organización criminal tiene que tener mínimo 5 años, en el extremo mínimo 5 años. Y el delito de minería ilegal, artículo 307A del Código Penal, dice que la minería ilegal tiene 4 años mínimo. En consecuencia, el que hace minería ilegal ya no podría ser investigado por organización criminal. Eso es lo que hizo el Congreso de la República, ¿no? Entonces, para graficarte, para darte la respuesta a tu interrogante, en ese sentido. Y una pregunta cortita, Saraí, también luego te voy a dar espacio si quieres abundar sobre esto, pero para repreguntarte cortito, Greco, em, si no fuese la policía y fuesen las Fuerzas Armadas, que es por supuesto lo que mucha gente cree que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? ¿Tú crees que ese mismo problema se reproduciría en las Fuerzas Armadas o sería una solución a este, digamos, esta tentación de la policía aparentemente de ser corrompida por estas mismas fuerzas ilegales? Mira, te voy a responder con lo siguiente. El problema es grave y entonces existe una rama, yo soy abogado, digamos, en, experto, especialista en derecho penal, esa es mi especialidad, derecho penal. Entonces, existe lo que se conoce el derecho penal de guerra, ¿no? Así se le llama. El derecho penal extremo. Ante situaciones extremas, normas extremas, ¿correcto? Y nos parece que esas normas, obviamente, van a atentar contra muchos derechos internacionales, constitucionales, y obviamente puede haber mucha crítica sobre ellos, pero estas se caracterizan por ser temporales. Entonces, si creemos que con la normatividad que tenemos vamos a solucionar esto de la criminalidad organizada, es absurdo, no es así. Tiene que existir un derecho penal de guerra, temporal, obviamente. Y entonces, ¿qué digo con esto? A tu pregunta. Mi primera propuesta, tiene que existir, ojo, lo hay, ¿ah? Con un nombre parecido, lo hay, pero no tiene esa facultad. Tiene que existir un
vamos a darle el nombre más conocido, SAR, contra la minería ilegal y la criminalidad organizada. Es decir, tenemos que crear una legislación para que ese funcionario pueda tener facultad legal sobre todas las entidades que tienen que ver sobre este problema, policía, ejército. Crear un equipo especial. Mira, para capturar a Pablo Escobar se creó un equipo de búsqueda que finalmente terminó con la captura y muerte de Pablo Escobar. Y así te podría dar ejemplos en otros lados. Tiene que haber un equipo especializado. O sea, yo no le puedo pedir a la policía que ponga a de sus efectivos a un cuerpo o al ejército que ponga 800 efectivos o al otro ministerio o al otro y armar como un rompecabezas tipo un Frankenstein, armarlo y ponerlo a él a combatir la minería ilegal. Creo que acá debe crearse un organismo especializado con todas las facultades legales, obviamente, para que pueda articular y combatir esto. Y obviamente él va a escoger a su equipo, pues, ¿no? Tiene que ser gente pasar por muchos filtros, ¿no? Para que puedan ser parte de ese equipo. Eso ha sucedido en otros países, ¿no? Para combatir la corrupción se crearon equipos especiales, ¿no? Y se pudo combatir la corrupción. Igual pasa acá en el Perú. Pero si le vas a decir, por ejemplo, a la policía, que ponga un efectivo a investigar la minería ilegal, pero su jefe de ese policía está recibiendo un maletín de la minería ilegal. ¿Qué va a investigar, no? Entonces, yo creo que ahí puede hacerse, pero tendría que darse una legislación especial, repito, el derecho penal de guerra, en este caso temporal, pero que es necesario, aunque genera muchas críticas, mucha resistencia, pero si no hacemos algo así, no va a seguir ganando esto, definitivamente. Gracias, Greco. Saraí, quedé pensando un poquito en tu comentario sobre el poder político generado alrededor de la minería ilegal. Em, yo he visto, digamos, en estos últimos días que se ha hecho comparaciones entre esta figura de alias Cuchillo, ¿no es cierto? Y se ha dicho que financiaba losas deportivas, y se ha hecho como este paralelo, digamos, con Pablo Escobar. No sé si esa sea una exageración o si ocurre, digamos, que existen estos personajes que son queridos, digamos, respaldados por la población porque entregan este tipo de beneficios que la gente valora en un escenario de ausencia del Estado de manera más general. Entonces, quería preguntarte por cómo funciona esto políticamente a nivel local, en la misma zona, digamos, donde opera la minería, pero también en el ámbito nacional, ¿no? Digamos, ha habido una demostración de rechazo, digamos, de las bancadas en el Congreso hacia lo ocurrido en este último crimen atroz, ¿no es cierto? Pero digamos, no sé si tú sientas que ese rechazo ha sido genuino o ha sido más para la foto, había cuenta de que ha habido legislación, digamos, que ha terminado siendo beneficiosa en muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces, quería que nos expliques un poquito cómo influye esto en la política de manera más directa, ¿no? Realmente, o sea, nosotros no tenemos evidencia de bandas criminales que hayan llegado, al menos hasta ahora, a controlar una región completa o ni siquiera unas ciudades completas. Nuestra criminalidad, como mucha de nuestra clase política y social, está bastante desorganizada, ¿no? Esto quiere decir que no han llegado a tener una jerarquía grande, lo cual es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque no hemos llegado a ese nivel, pero es malo porque significa que si tú atrapas a una persona, no significa nada, ¿no? Hay miles de personas compitiendo por lo mismo, por el mineral, ¿no? Por eso yo decía, para mí es mucho más productivo seguir la economía del oro, la cadena productiva, podemos hablar más adelante de esto, que perseguir a personas, ¿no? Porque el incentivo está en el mineral en sí. Tú me preguntabas sobre, y para eso se requiere inteligencia, que es a lo que apuntaba, un servicio de inteligencia, que es a lo que apuntaba el señor Greco, muy bien acotado. Me preguntaba sobre la relación con las autoridades. Mira, a nivel subnacional, desde que yo lo vi, no encontraba
la capacidad de rechazo de las pequeñas autoridades, ¿no? Me refiero a alcaldes distritales, autoridades muy, muy pequeñas a nivel subnacional, de rechazar la actividad cuando no había nada con qué ofrecerle a las comunidades, ¿no? No había nada con qué decirles, ¿no? La mayor cantidad de gente me contestaba a mí de autoridades, ya, ¿y con qué les doy de comer, ¿no? Además, en ese momento, cuando recién empezó este boom, el Estado ni siquiera tenía una política de control. Las direcciones regionales, como se mencionaba antes, fueron creadas todavía después y hasta ahora no tienen el presupuesto para hacer el monitoreo, para hacer todo lo que se les ha encargado, como estaba comentando también, ¿no es cierto? Entonces, la relación a nivel subnacional de pequeña escala ha sido de bastante complicidad, ¿no? Y es fácil para nosotros decir, es corrupción, pero a ese nivel pequeño y en ese momento inicial era una cuestión de no tengo qué más ofrecerle. Pero conforme ha ido este proceso de empoderamiento político y económico, los mineros ya se han vuelto un poder. Eso es clave entenderlo. Entonces ya se empiezan a tomar instituciones como el gobierno regional. Ya los lazos no son solamente para que la autoridad se haga la loca y no implemente regulación. Ya los lazos políticos son para mover la agenda, para habilitar más territorios, para sacar el mineral, para no hacerte problemas con las condiciones laborales. Y así los lazos han ido creciendo hasta ver representación congresal. La verdad es que no hay ninguna ideología o partido político que pueda decir soy inmune a estos. Tampoco los mineros han jugado a izquierda, derecha, centro. La política ha sido vamos a darle plata y a financiar a todo aquel que tenga posibilidades de llegar, ¿no? Eso ha sido, nosotros hemos tenido congresistas, no sé si se acuerdan ustedes del Come Oro, ¿no? O sea, nosotros ya hemos tenido todo un récord de gente. No está asociado a ningún grupo político en particular, ¿no? Yo he investigado mucho este proceso nuevamente, ¿no? Desde solamente permitir, tolerar, hasta ahora ya movilizar una agenda. Y yo creo que nosotros estamos en ese momento, cuando hay un denominador común en todas las bancadas de tener o representación o financiamiento o coparticipación en la minería informal y legal, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel judicial. Esto ha permitido un alto grado de impunidad. Mira, una de las cosas que comentaba es de que incluso en la representación congresal, cuando tú ves las normativas que se apoyan, ni siquiera es normativa para ayudar a todos los mineros. Porque si se quisiera ayudar a todos los mineros, incluso a los pequeñitos, tú hablarías de condiciones laborales, tú hablarías de mejoras para las prácticas mineras en sí, ¿no? Las leyes que se están dando a favor de esta minería ilegal tienen que ver con acceder a grandes territorios, de habilitar maquinaria pesada. Eso no es el pequeño minero, pues. Esto ya estás hablando de una élite minera ilegal, llámale como tú quieras, ¿no? Entonces, incluso dentro del sector informal ya no estamos hablando de los pequeños, estamos hablando de grandes actores. Insisto, hay que perseguir la cadena del oro, no a la persona en sí, ¿no? Para realmente descabezar. Voy avisando para quienes quieran hacer preguntas. No se olviden de levantar la mano utilizando el comando de Zoom. Y si van a hacer preguntas, no se vayan a olvidar también de que su nombre se vea en la pantalla de Zoom en la que están para poder identificarlos. Una última pregunta yo a ambos, simplemente em, para sacarme esto de la cabeza. La población a quién apoya, ¿no? Porque una cosa es que haya temor, digamos, por el desborde de la criminalidad y demás, y otra cosa es que la población se ha hecho la idea de que así es mejor estar, porque finalmente hay algún tipo de acuerdo transaccional que beneficia, ¿no? Que irradia, digamos, beneficios económicos para la zona donde opera la minería, no lo sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, Greco, tú, ¿dónde sientes que está parada la población frente a este fenómeno? Augusto, tu pregunta es excelente y me va a permitir tocar rápido un tema que es vital en esta situación. La población, la gran mayoría de la población, que son comuneros, gente que se dedicaba también a la agricultura y a la pequeña ganadería,
hoy son proveedores de la minería. Y hablamos en todos los términos. Proveedores de recursos humanos trabajan en los socavones, reciben un pago diario por trabajar dentro del socavón, ¿no? En turnos, les venden materiales, tienen negocios, etcétera. ¿Dónde está la mayor fuente de estos proveedores? ¿Quién contrata más? Vamos a decirlo así. ¿Quién contrata más? Son los mineros informales. La gran minería, ¿ya? Que tiene sus proveedores en Lima y de repente incluso en el extranjero, pues no le compra, digamos, mucho, ¿no? No va pues al comercio, a la bodeguita en la esquina de Patás, o de Pueblo Nuevo, o de Tayabamba, ¿no? Es obvio, pero el informal sí. El informal ahí consume restaurantes, etcétera, hospedajes, y entonces le da un movimiento económico muy grande a la población de la zona, y eso hace que la mayoría de la población esté con los mineros informales y también con los ilegales. Obviamente, hay que decirlo así. Eso no podemos desconocerlo. Y entonces me permites aquí tocar un tema que creo que es crucial. ¿Por qué he dicho siempre, y lo vuelvo a repetir aquí, de que esto del reinfo y el ley MAPE va a fracasar? Ya lo adelanto desde ahorita, y lo dije siempre, por un tema muy importante. Para que un minero informal, se le llama informal porque le falta formalizarse, tiene que presentar, vamos a hablar de 2 documentos nada más, ¿ya? Además de los otros 5 o 6 que hay, pero 2 documentos. Tiene que presentar un estudio de impacto ambiental. Para eso hay consultorías, un ingeniero, ¿no? Y le elabora y le hace el estudio de impacto ambiental. Eso no es muy difícil. Lo puede hacer a través de una consultoría o un ingeniero especializado en la materia y le hace su estudio de impacto ambiental. Eso no es complicado. Y lo otro es que tiene que presentar el contrato de explotación o de autorización del dueño de la concesión. Ahí está el grave problema. En el Perú está dividido, más o menos son 50 grandes empresas o personas naturales o jurídicas que tienen casi el 90% de las concesiones en el Perú. En Patás, casi la mayoría la tiene Poderosa, Marsa, entre otras, ¿correcto? Y entonces, en esa negociación para que la gran minería, dueña de la concesión, le dé la autorización al pequeño minero informal para que logre dar el último paso, para que pase la valla, la meta, y reciba su diploma de formalizado, hasta el día de hoy no hay acuerdos. No hay forma de que ambos se sienten a una mesa a llegar a acuerdos. Los mineros informales acusan a la gran minería y dicen, mira, ellos me quieren dar, pero quieren que yo le venda todo el oro, pero quieren que le venda el oro a 30% menos del precio que está en el mercado internacional. No me conviene, dice. Pierdo plata. Quieren que les dé el oro a este precio. La minera dice, no, pero la concesión es mía. Y entonces ahí se entramparon y las mesas de diálogo hace mucho tiempo se cerraron. Y no hay diálogo ahí para llegar a un acuerdo. Entonces el Estado dice e insiste en lo mismo. Y dice, en esa ley MAPE que están elaborando, el minero informal para formalizarse me tiene que traer el contrato. Pero le estamos diciendo que eso no se ha podido hacer en años, de años, de años. Hablamos del 2013, van 12 años que no hay acuerdos. Se ha llegado en Patás 270 han logrado ese contrato. 270, pero hay más de 3.000 mineros. Creo que ahí falta que el Estado regule ese tema y llegue al justo medio para ambas partes. Establecer ratios en la cual se llegue a un contrato modelo, un contrato base que permita una negociación, pero con ambas partes puedan terminar en una negociación, digamos, contenta. El Estado no tiene una sola entidad. El Estado dice,
formalízate y tráeme el contrato. Pero ¿por qué no crea una entidad, ¿no? O una dirección dentro de del ministerio que se dedique a eso, como un conciliador, Augusto? Un Mm. conciliador extrajudicial, que tú tienes un problema legal, te vas a un conciliador y llegas a un acuerdo y arreglas y solucionas tu problema. ¿Por qué el Estado no genera un conciliador donde se pueda sentar el minero y la gran minería a llegar a acuerdos por el bien del país? Mira, a las finales ambos pierden, ¿ah? Ambos pierden porque la gran minería está perdiendo terreno y los mineros informales están siendo asesinados. Entonces, gracias por esa pregunta que me permitió justamente poder expresar lo que tenía aquí y decirlo así, porque creo que acá también las partes, ambas, tienen mucho que ver en la solución de este problema. Gracias, Greco. Saraí, no sé si quieras complementar sobre eso o No, le damos no, pie a... prefiero ir a de frente a las preguntas. Ah, bueno, tengo 4 manos levantadas. Voy a ir en el orden en el que me han aparecido. No se olviden de hacer sus preguntas concisas. Voy a ver si las preguntas las podemos ir atendiendo una a una. Así que voy a empezar con Eduardo. Eduardo, si puedes, ya tienes creo tu micro abierto. Te escuchamos. Gracias por las presentaciones. Una pregunta muy directa. El presupuesto institucional modificado del programa de reducción de la minería ilegal entre el 2019 y el 2024 cayó de cerca de 98 millones de soles a 80 millones. El de formalización minera de 27 millones a 24 millones y medio. Y a la vez el programa de conflictos preside de 306 a 710 millones. Una historia vieja, porque el 2013, como señaló Greco, que empezaba de alguna manera la película, los gobiernos regionales recibían 67 soles con 99 centavos al año por minero informal. Si éramos generosos, 909 soles si los recursos se limitaban a los denominados mineros artesanales. Pero yo me gustaría saber qué nos dice eso de la mirada y las responsabilidades del Estado y la política en la situación actual, más allá de la precariedad y las responsabilidades de los gobiernos regionales y los pequeños gobiernos locales. Gracias. Gracias, Eduardo. Esa pregunta, no sé si la puedes contestar tú, Greco, más como hombre de Estado. Y voy a tomar una más y así vamos siguiendo el orden. Me parece que el que tengo siguiente es Félix. Te escuchamos, Félix. Si puedes, avisa a quién quieres dirigirle la pregunta para poder tenerlo apuntado. A Greco, ¿no? Bueno, ella ha manifestado ya una propuesta muy importante, ¿no? Que es de nombrar a un zar que tenga todo el poder para atacar este problema, ¿no? Y obviamente el problema no solamente se debe atacar con la represión, sino también con, con propuestas que vayan hacia una conciliación entre la minería formal, sobre todo la gran minería, con los pequeños mineros, ¿no? Pero el gran problema está de que quién nombraría a ese ser, ¿no? Porque estamos con un poder ejecutivo que no da pie con bola, que es incapaz, y además está también dentro de él sectores corruptos y un Congreso que también tiene muy serias debilidades. Bueno, yo tengo aprecio a Diana García, que es la vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, ¿no? Me parece que es la congresista más respetable dentro de esta problemática de la minería, ¿no? Pero en su mayoría, bueno, el Congreso tampoco despierta confianza, pero no podemos nombrar a un zar de la corrupción desconociendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, ¿no? Entonces, yo creo, y es la pregunta Greco, que si él considera de que la salida debería ser un gran llamado a las fuerzas civiles y políticas para
tener una reunión de consenso para nombrar a este zar de la corrupción? ¿O cómo ve Greco cuál sería el primer gran paso para el nombramiento del zar que va a resolver este problema o va a iniciar el proceso de solución al problema? Gracias, Félix. Vamos a pasar a Greco para que pueda responder esas dos preguntas. Luego tengo a Lorena y a Frank también con la mano levantada. Entonces, escuchamos a Greco y de ahí pasamos a las preguntas de Lorena y Frank. Dale, dale, Greco. Gracias. Bueno, en cuanto a Eduardo, sí, coincido plenamente. El Estado no tiene idea, pero si uno, además de las cifras que le ha dado el presupuesto asignado, uno revisa la ejecución presupuestal, terrible. Por ejemplo, en el caso de la Libertad, el presupuesto de ahí asignado para fiscalización era 100.000 soles. ¿Y para qué alcanzaba esos 100.000 soles al año? Para contratar 2 abogados, una secretaria y combustible para para la camioneta. Eso era todo lo que alcanzaba esos 100.000 soles al año. Entonces, terrible. Y obviamente pues no tienen idea de que eso perjudica y permite el avance de la minería ilegal. Dos, respecto a Félix, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, creo que si toda la sociedad civil, incluyendo obviamente el empresariado, la universidad, ¿no? Podamos exigir la designación de un SAR contra la minería ilegal, que obviamente sea una persona con todas las facultades, ¿no? La primera facultad que le deben dar, por ejemplo, es que pueda pedir y solicitar el levantamiento de secreto bancario. Mira, yo estoy totalmente convencido de que no vamos a ganar la guerra dentro del socavón. En el socavón no vamos a ganar la guerra. Estados Unidos perdió la guerra con Vietnam porque creyó que iba a ganar en los vietnamitas que se manejaban en socavones. Y Estados Unidos ya vimos cómo quedó en ridículo ante eso. Igual va a pasar aquí, vamos a quedar en ridículo si creemos que la guerra está en los socavones. Ese es un error. Comparto plenamente con Saraí. Acá tenemos que atacar la economía criminal. Y eso implica desarticular el tema de lavado de activos, dónde está esa plata, dónde está ese dinero que genera todo este oro, dónde va, quién lo recibe. En eso coincido, yo creo que ahí podemos, a través de la sociedad, exigir y buscar una figura. Sí lo hay, mira, en el Perú, por ejemplo, pongo un caso anterior, el gobierno nombró, por ejemplo, a un procurador, ¿no? Recordemos al doctor José Ugas, ¿no? Que luego fue el que inició todo esto, que fue descubriendo toda esta mafia de Montesinos. Entonces, creo que sí hay, en el Perú hay gente decente. O sea, el peruano es decente, hay gente decente. Y creo que podemos encontrar a gente decente, capaz y preparada para poder asumir un cargo de esa magnitud y combatir esto, pero hay que darle todas las facultades legales. Buenísimo. Vamos ahora con Lorena y después con Frank. Lorena, Perdón, ahí buenas estás. noches. Sí, yo quería hacer una pregunta a ambos. Nosotros somos algo más de 150 empresarios que tenemos ganas de hacer cosas, ¿no? Y a veces hasta nos enredamos ahí en el chat y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Ustedes qué creen que efectivamente podemos hacer estos 150 empresarios para ayudar de alguna manera, empezando desde lo más básico, a cambiar esta situación? ¿O no hay nada que podamos hacer? Súper buena pregunta. Vamos con Frank. Muy buenas noches con todos. El que les habla es consejero por la provincia de Patás, el quien ha estado atentamente escuchando, ¿no? Y realmente sí es muy fructífera esta mesa de diálogo. Quería yo un poco complementar un poco la realidad, ¿no? Que vive la provincia de Patás. Sí apuesto por una mesa de diálogo que sea con personalidades independientes y con mucha confianza por parte de la sociedad civil. ¿Por qué les digo esto? Porque en el distrito de Parcoy también está sentado dos mineras grandes, que es Marsa y Consorcio, y ellos tienen una buena convivencia justamente con las comunidades campesinas de Yacuabamba y de La Soledad. Ahí ellos, lo que nos estaba exponiendo, ¿no, Saraí? Justamente hay una convivencia, en el sentido que le dan una parte de su territorio para que ellos puedan hacer minería y lo venden, justamente. En ese sentido, no ha llegado
ninguno de las organizaciones criminales ni tampoco han querido entrar a Yacuabamba, han querido entrar a otras minerías, pero ahí juntamente también, a la vez que son comunidades mineras, son también, tienen un rol las rondas campesinas, que de una u otra manera ellos están empadronados, conocen a todo su territorio, entonces por lo tanto a ningún foráneo o a dirigente campesino que traiga un foráneo se hace responsable de ese delincuente, digamos de esa manera. Entonces yo sí creo que eso no se ha apostado ni desde el gobierno regional ni tampoco del gobierno nacional de sentarlo a la minera poderosa conjuntamente con los mineros artesanales o en vías de formación del distrito de Patás, que ahí está el problema. ¿Por qué les digo esto? En el sentido de que Poderosa sí tiene contratas, pero el problema es que esas contratas son unos cuantos nada más y más de 3,000 personas del distrito de Patás necesitan trabajar, necesitan una oportunidad también que se les pueda, digamos, abrir este espacio. Por otro lado, sí miro con preocupación porque estos 30 días que se ha dado el decreto de emergencia, perdón, el 060, es cierto lo que dice el doctor Greco, ¿no? Prácticamente un año ha estado, digamos, bajo el mando de la Policía Nacional y no ha avanzado mucho el tema de prestar, digamos, el plan de acción que tiene que haber dentro de esta mina. ¿Por qué le digo esto? Informes que tenemos ellos, la policía, con sus diferentes divisiones, DINOES, está Lavados de Activos, Greco, todas las unidades que tiene la policía durante casi más de 9 meses, no ha habido un trabajo eficiente. ¿Por qué? Porque ellos solamente hacen digamos, un trabajo solamente digamos, de ir solamente por la forma externa nada más del cerro o dentro de la mina. Dentro de la mina no están ellos ingresando. Entonces, ojalá que esto es lo que saluda. La única medida es cambiar, que ya no sea la policía, sino las Fuerzas Armadas la que tenga el control de todo este plan de acción. Ojalá que Dios mediante puedan intervenir dentro de la mina, porque dentro de la mina es lo que están ahí las organizaciones criminales, los delincuentes. Es cierto que están bien fuertemente armados, pero en 30 días se les puede agotar sus recursos, su alimentación, todo eso. Entonces, si tienen un plan de contingencia las Fuerzas Armadas, lo saludaría mucho. Pero sí, también ahí, no sé si comparto, hay un tema, que todo el recorrido que sale la minería, ¿no? Ilegal, como dicen, y se va convirtiendo la ruta del puente Chagual hasta llegar acá a Trujillo, que tienen plantas refinadoras como es La Esperanza, Huanchaco, acá tiene que haber también un control. ¿Por qué le digo esto? Porque organizaciones criminales como la Jauría, los 80, los Pulpos, ¿por qué no atacan justamente a estas refinerías que está acá nomás en Trujillo y ya lo tienen el oro prácticamente, digamos, procesado y enviado ya para el extranjero? No lo hacen, ¿por qué? Es porque también quizás ahí tenemos cómplices o hay prácticamente ahí, digamos, tienen cierta posición estos señores. Particularmente, apostaría por una mesa de diálogo, eso sería para trabajarlo más, pero la otra sí no hay que perder de vista a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional para ver que dentro de 30 días, ojalá hayan permitido al menos recuperar parte de ese cerro que se asienta la mina Poderosa. Eso era mi participación. Gracias. Gracias, Frank. Qué valioso tu aporte. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Em, voy a darles un espacio como para reflexiones finales a Saraí y a Greco, pero también en respuesta, digamos, a la pregunta de Lorena, ¿no? Que es un poquito lo que convoca a nuestra audiencia esta noche, que es, ¿qué puede hacer el sector empresarial? ¿Por dónde ven ustedes capacidades para actuar, para tomar acción? Si es que hay algo que ven ustedes haciendo el sector empresarial frente a este problema en particular. Saraí, ¿vamos contigo? Sí, gracias. Sí, súper buenas las intervenciones. En verdad, este es un problema netamente político, ¿no? Nosotros no confiamos en los actores que están en el gobierno, pero aunque no confiemos en ellos, sí la población, y específicamente el empresariado, que tiene un poquito más de palanca, hay algo que puede hacer, y esto es presión. La presión sirve para guiar los esfuerzos. Si los esfuerzos del Estado no van a surgir por buena voluntad o por amor a la patria, sí pueden surgir producto de la presión.
La presión puede ayudar a orientar a dónde deben ir los esfuerzos, ¿no? Entonces, aquí hay brevemente algunas cositas donde creo que se pueden orientar, ¿no? Yo repetía, ¿no? Y me da mucho gusto la última intervención, porque va a eso, ¿no? Mirar la economía del oro. Nosotros hacemos las distinciones entre informal, ilegal y legal, pero la verdad es que están súper entrelazados. Cuando el mineral se extrae, luego va a las plantas de procesamiento, ¿no? Que normalmente están en ciudades intermedias o incluso capitales. Cuando llega a la planta de procesamientos normalmente son legales, no tienen ninguna regulación y el mineral triplica, duplica su valor. Entonces ahí ya, luego de cuando sale ahí, no solo tiene más valor, sino que ya sale limpio por ruta. Nosotros tenemos que mirar la economía. Podemos hacer presión para que se hable de toda la cadena productiva. El tercer brazo, el tercer paso, son o joyerías en Lima, las cuales tampoco tienen mucha regulación, las cuales nadie de la regulación de la formalización los ve, o las rutas de las fronteras por donde sale el mercado, en el mercado negro el mineral. Tenemos que perseguir la cadena. La presión puede ayudar a orientar los esfuerzos. Lo segundo tiene que ver con distinguir a los actores, distinguir a los pequeños mineros, a quienes sí tienen posibilidades de formalizarse y a quienes pueden servir de ejemplo. De hecho, nosotros tenemos un poco de casos, algunos casos de éxitos de lugares de mineros que sí se organizaron, que juntaron y que se volvieron una empresa. Lo tenemos en Ayacucho. Tenemos el caso de Sonamipe. Sí tenemos casos donde sí podemos hacer, hay que proteger a esos. Pero un paso quizás anterior es distinguir y conocer el territorio. Es increíble que toda la legislación pretende una formalización sin distinguir nada del territorio, ¿no? No distinguimos depósitos aluviales que en minería en los ríos de minería en vetas, minería en roca. Toda la ley de la formalización está orientada al oro y no considera que también hay minería informal de cobre. Nosotros tenemos que obligar al Estado a que desarrolle todo este conocimiento a nivel subnacional. Esto no es pedir mucho, ¿ah? Si tú te pones a pensar en los 2000, cuando vinieron los conflictos mineros con la minería a gran escala, la presión era tanta que se generaron muchas oficinas, muchas divisiones, muchos lugares de monitoreo. Nosotros hemos tenido y hasta ahora tenemos más instituciones que muchos de nuestros vecinos que también son países mineros. La presión tiene que servir para orientar a dónde debe ir los esfuerzos, a dónde debe ir el presupuesto. Me gustó mucho el comentario que decía el retroceso en los presupuestos para formalización, para capacitación, ¿no? Y en tercer lugar, para mí, el Estado es pobre y es ineficiente. Tenemos que hacerlo inteligente. Entonces, tenemos que invertir en una unidad de inteligencia que pueda encontrar a los cabezas, a los financistas, el brazo político y la articulación criminal. Para mí va por ahí. Las soluciones militares deben ser estratégicas, no deben ser la principal, porque es inviable. Nosotros tenemos minería informal en más de 20 regiones. ¿Qué vamos a hacer cuando salgan todos esos conflictos? ¿También vamos a poner una base militar en cada uno? Evidentemente es inviable. Lo que tenemos que hacer es usar los recursos del Estado estratégicamente, ¿no? Donde hay casos de éxito, apoyar a esta formalización a manera de prevención. Donde hay casos ya de conflictos, identificar y separar actores, pero sobre todo una división de inteligencia. Otra vez, solamente quiero terminar con eso. La presión empresarial puede servir para orientar al Estado. No va a surgir por voluntad propia, evidentemente, pero sí puede surgir por parte del impulso, del empuje de actores. Gracias. Gracias, Sara. Y Greco, pasamos contigo. Sí, a ver, respecto a la que manifestaba Lorena, sí, se puede hacer, y se puede hacer mucho. Lo que debemos hacer, creo, como sociedad civil y obviamente también como peruanos preocupados por este problema, es empezar a presionar a quienes tienen el poder de decisión. En este caso, hablamos del Congreso de la República. Y creo que sería muy importante que a través de instituciones, por ejemplo, como Capitalismo Consciente, que está organizando este evento, u otras que puedan sumarse, comenzar a gestionar reuniones con, por ejemplo, la Comisión de Energía y Minas,
de tal manera que nos permitan, que nos otorguen un tiempo para escucharnos y poder hablar de manera técnica la problemática, porque si no hay presión, no va a haber una solución a esto, y lo digo por lo siguiente. El brazo político de la minería, informal, ilegal y criminal, es muy poderoso. Manejan en cálculos sencillos, estamos hablando de un promedio de casi 2 millones de votos directos y un promedio de 6 a 7 millones de votos indirectos. Eso te coloca pues un presidente de la República, ¿correcto? ¿No? Entonces, ellos tienen un poder de presión, y ya lo demostraron, se fueron a la Avenida Bancay, apostaron ahí y en una semana lograron su ley de reinfo. Pero ahora, con esta situación que ha pasado en Patás, pues ahora se dieron cuenta que, que fue un error haber tomado una decisión apresurada. Entonces, por lo menos que nos permitan explicar que ya no pueden tomar decisiones apresuradas. Porque cuando he tenido la oportunidad de conversar con algunos congresistas, desconocían totalmente el tema, no tenían un claro concepto, ni siquiera sabían diferenciar entre lo que es minería informal, con lo que es minería ilegal, con lo que es minería artesanal, con lo que es pequeña minería, gran minería, etcétera. O sea, tenían un desconocimiento ahí. La labor, creo yo, de la sociedad civil consciente, preparada, es justamente poder llevar esa voz y decirles, mira, este es el tema, y por aquí tenemos que caminar, ¿no? Advertir por lo menos que sirva para llevar esa voz y que ellos comiencen a tomar conciencia de la problemática, porque si solamente nos quedamos en estos foros y no hacemos una presión directa, pues yo te aseguro que en junio, que está cerca, se va a emplear el reinfo, sin ningún tipo de condicionamiento. Y nuevamente, de acá a 3 o 4 meses, cuando tengamos 15, 20 o 30 muertos más, volveremos seguramente a estar tratando este tema. Entonces, a Lorena le digo, si hay mucho que hacer, podemos a través de la sociedad civil, de grupos organizados como este, como el que ella dirige, poder hacer esas gestiones, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? La famosa, los gestores, ¿no? Hay compañías que incluso se dedican a ser gestores, hacen gestiones inclusive para tratar una ley, una determinada norma, y hacen gestión. Acá eso es lo que nos falta, tener gestores que podamos influir o presionar, digamos, a quienes tienen el poder de decisión. Y finalmente a Frank Solórzano. Frank es el actual consejero regional de la provincia de Patás. Él es de Patás, es el consejero regional actual de Patás, así que la información que nos ha dado hoy día es muy valiosa y le agradezco por eso de estar participando, porque es cierto, o sea, él dice algo, ¿no? Todos quieren diálogo. Aquí, mira, qué bonito esa frase, porque no estamos en un país de... Hay posiciones totalmente diferentes en ambos lados, pero creo que todos somos conscientes que la solución está en el diálogo. Entonces nos falta un facilitador. Y la otra propuesta es, entonces, pedirle pues, al Ministerio de Energía y Minas que cree una dirección especializada, no esta famosa de solución de conflictos que no soluciona nada y que más bien genera más conflictos, sino buscar una dirección especializada que pueda llevar a poder tener ese diálogo de todos los involucrados en minería y poder establecer por lo menos acuerdos comunes. De repente no lo vamos a hacer en 1, 2 o 3 meses, 3 reuniones, no lo sé, pero creo que al final va a haber acuerdos mínimos sobre cuestiones fundamentales. Ya lo dijo Frank, en Yacuabamba ha funcionado esto. Ahí no hay delincuencia. ¿Por qué? Porque en Yacuabamba llegaron a un acuerdo con la mina grande que les dio el permiso. Ellos, como parte del trato, no dejan ingresar a ningún foráneo, no ingresa la delincuencia y están ahí trabajando y viviendo en paz. ¿Por qué no ese buen ejemplo aplicarlo en el resto del país? Sí se puede, pero obviamente pasa por una voluntad política nuevamente que se reduce la toma de decisiones, ¿no? Gracias, Greco. Yo solamente para sumar mis 2 centavos a este tema, porque sí, sí es un tema que, digamos, le he metido bastante pensada.
Em, y yo creo que las democracias en general están sufriendo un problema bien severo de apatía política, ¿no? La gente siente que lo que pasa con la política le disgusta, le fastidia y más bien ha decidido desconectarse y asumir que puede hacer su vida, digamos, al margen de todo lo que pasa, digamos, en el ámbito político. Y eso pasa por una sobresimplificación también, porque la gente vincula política con elecciones o con política partidaria, pero no tiene este entendimiento más amplio de la política que implica tener discusiones, tener debates públicos sobre temas que son importantes para el bienestar del país, ¿no es cierto? El sector empresarial privado no puede estar desconectado de estas grandes discusiones, de la discusión de minería ilegal, pero de muchísimas otras más, ¿no? Yo por eso empecé, cuando hice la presentación, felicitando a Capitalismo Consciente, porque es de repente quizá una de las agrupaciones del sector empresarial que es un poquito más avesada, en el buen sentido de la palabra, para manifestar una opinión, para manifestar una posición sobre un tema controversial, con todos los riesgos que eso supone, porque yo me imagino de todas las personas que están aquí acompañándonos esta noche, no todos van a pensar igual, no todos van a suscribir exactamente lo mismo que pueda poner Capitalismo Consciente en un comunicado, pero el que emita un comunicado y diga, esta es mi opinión y yo creo que este tema se tiene que discutir, es algo que hay que celebrar y hay que destacar, ¿no? No siempre todas las posiciones que asumirá serán infalibles, eventualmente uno podría estar en desacuerdo con algo de lo que diga, pero lo peor que puede pasar es que no diga nada, que la gente simplemente elija guardar silencio pensando que estos problemas se van a solucionar solos cuando, como bien explicaba Jorge al inicio, no se van a solucionar solos, ¿no? Y no pasa porque todos los empresarios se vuelvan candidatos y todos quieran postular en el 2026. No, hay un montón de otras formas de hacer política en el buen sentido de la palabra, con transparencia, con honestidad, desde los gremios, desde las organizaciones representativas del sector empresarial que están siendo subutilizadas. Y en buena medida, parte de los problemas que tenemos es por esa subutilización de esos conductos válidos que tiene el sector empresarial para hacerse escuchar, ¿no? Así que nada, yo felicito la pregunta también y coincido con nuestros panelistas en que es importante tener, digamos, una discusión más accionable, digamos, sobre qué cosas se puede hacer desde el sector empresarial sobre estos temas. Me da mucha pena, Fabiola, creo que levantaste la mano hacia el final y no me dio el tiempo para darte la pregunta, pero ya tenemos que ir cerrando por hora. Le voy a dar la palabra a Cecilia, que nos va a dar el comentario de cierre, no sin antes agradecerle, por supuesto, a Saraí y a Greco. La verdad que yo mismo siento que he aprendido un montón escuchándolos, espero que la audiencia lo haya sentido así también. Muchísimas gracias de nuevo. Dale, Cecilia. Gracias, Augusto. Yo quiero sumarme al agradecimiento a Greco, a Saraí y también a ti, Augusto, por haber aceptado esta llamada y un poco de urgencia, ¿no? Creo que hay una urgencia y esa urgencia pasa porque los ciudadanos comencemos a ejercer ciudadanía. Y para poder ejercer ciudadanía necesitamos saber qué es lo que realmente ocurre en el Perú. Me gustó muchísimo la participación de Greco y de Frank cuando explican qué es lo que sucede en campo y lo ha tocado también Saraí. En el Perú lo que tenemos son instituciones económicas cerradas y excluyentes, lo que Acemoglu y Robinson han definido como aquello que nos impide llegar al desarrollo. Y si no entendemos que si solamente unos pocos tienen acceso a las concesiones y todo el resto opera en la informalidad y queremos convertir a esos informales en ilegales, pues no estamos construyendo un país. Al contrario, lo que estamos haciendo es generando un problema muy, muy grande y es lo que está sucediendo hoy día en el caso de Patás, pero lo hemos visto también en Chala, lo hemos visto en Puerto Maldonado y lo hemos visto en La Rinconada. Esto está ocurriendo en distintas regiones del país. Todas las semanas hay muertos en estas regiones, pero lo cierto es que no llega a la prensa. Y en este caso puntual ha llegado a la prensa porque está dentro de una concesión muy, muy grande. Entonces, creo que como líderes desde el sector privado tenemos la urgencia de informarnos, de entender qué es lo que sucede en el país y tal como recomendó Saraí, Greco y el mismo Augusto, necesitamos ejercer presión, porque lo cierto es que nos hemos pasado mucho tiempo navegando por debajo del radar. Necesitamos
asumir el rol de líderes de este país y efectivamente buscar impulsar que el Estado comience a ejercer sus funciones y a rendirnos cuentas. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Desde Capitalismo Consciente tenemos una posición fuerte y clara porque creemos que eso es lo que necesita el país. Gracias nuevamente y nos vemos pronto. Chao.